Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mis hermanos, primeramente quiero darle las gracias a Dios, toda la honra y la gloria a Dios por la vida de nuestros pastores, nuestro hermano Elier y su esposa. Su viaje ha sido de total bendición. Estamos seguros que bajo la voluntad de Dios seguirá siendo de bendición, le regalará muchas más bendiciones. Bueno, hoy, mis hermanos, iniciaré este mensaje, esta reflexión, recordando un poco una sola palabra de la prédica anterior. Me encontraba en el comedor la semana pasada. Nuestro hermano Toniel hablaba tomé esa palabra, transformación. Y le decía a él, luego de que él predicó, que, como le decía, trataba de seguirle. Allá en el comedor hay un parlante, una corneta, pero me quedó fue esa palabra, transformación. Creo que la mayoría de aquí presente ha sido transformado. Y entonces le decía a él, luego de la prédica, le decía, trataré de continuar, de hacer como una continuación. Le comentaba que esa transformación, le decía a él, nos tenía que llevar a la acción, a cada acción, a la cual usted y yo tenemos por hacer, una acción que tenemos por hacer o que estamos haciendo, para glorificar al único Dios verdadero que entregó a su único Hijo por nosotros. Y quiero recordar un poco ese inicio de esa transformación en su vida. Desde ese día, de ese momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Desde ese momento, dice la Escritura, podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos, 2 Corintios 5:17, que pasamos a ser nuevas criaturas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En ese proceso de transformación, es posible que usted aún no lo entienda o que esté en ese desarrollo. Quiero que piense en ese tiempo, ese instante de tiempo, ese momento cuando aceptó a Cristo en su corazón. Su vida dio o debió haber dado un giro de 360 grados. Y quiero llevarlo a ese tiempo. Recordar ese momento. Algunos lloramos. Yo creo que mi esposa puede contar mi historia, le puede contar mi historia. A mí me cuesta en unos momentos recordarla. No porque fue malo, pero lo que quiero es no quiero contar mi historia. Quiero que usted recuerde la suya. Quiero que usted recuerde la suya. Fue y es un momento importante en su vida. Usted pasó, yo también pasamos de muerte a vida. Debemos entender eso. Quiero que a partir de ahí inició su transformación. Vamos a entender eso. Y está en cada uno de nosotros dejar que Dios realice esos cambios. ¿Hasta qué punto le podemos permitir a Dios esos cambios en nuestra vida? Está en cada uno de nosotros dar ese paso. Y realmente
quiero volver a caer ahí, no quiero, o sea, que lo vean como algo emocional, sino que pareciera que se nos olvide ese momento. O lo tomamos muy a la ligera, o lo dejamos pasar muy a la ligera. Pero recuerde ese momento, recuérdelo. No sé realmente cómo usted llegó a los caminos del Señor, cómo aceptó a Cristo en su corazón, qué usó Dios para hacerle ese llamado a su vida. Pero le pediré que busque Apocalipsis 3:20, un versículo que muchos conocen, lo tomaré solo como una referencia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Muchos lo conocen también y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, sé que cada uno de ustedes ha oído la voz de Dios, y abre la puerta y le ha abierto su corazón a Dios, amén, Él cenará entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cada uno de ustedes ha tenido esa experiencia con Dios. Y el que no, es tiempo de que Dios prepare ese oído espiritual, que esté atento a la palabra de Dios y que vea cómo es posible que, y lo evangelizamos de esa manera, ¿no? A través de este versículo, decimos que Dios es todo un caballero, Él está tocando tu puerta, Él no va a hacer algo que tú no quieras, y es allí donde nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre. Pudo haber pasado en su vida, pudo haber sido así, que conoció a Cristo. Y a partir de allí ha iniciado su transformación, su nuevo nacimiento. Pasó a ser hijo de Dios. Recuerda ese momento, hubo fiesta en los cielos. Podemos buscar Lucas 15, del 1 al 7. Hemos escuchado mucho cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Y usted y yo nos hemos arrepentido. Lucas 15, voy a leer el 6 y el 7, eso nos habla de la oveja perdida. Dice el 6, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y hemos pasado ese tiempo. Usted lo está ahí recordando en su asiento, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado después de allí? ¿Qué ha pasado después de ese momento o de ese inicio de transformación? Y quiero estar leyendo en 2 Corintios 5, del 11 al 21, para que me ayuden de forma antifonal. 2 Corintios, capítulo 5, del 11 al 21. Voy a iniciar yo y ustedes me siguen. El 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, gloria a Dios. El misterio de la reconciliación. Y es allí donde usted y yo hemos estado en ese momento, y le damos la gloria a Dios por esta palabra. Ahí está la reconciliación que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús. Y a partir de allí empezó nuestra transformación. A partir de allí debió existir un deseo de realizar algo para la gloria de Dios. Y pregunto, ¿qué ha pasado después de allí? Hemos recordado ese momento, como veníamos anteriormente, de reconciliación. Hemos leído este texto. ¿Qué ha pasado después de reconciliarnos con Dios?
Estamos totalmente separados, inmerecedores de la gracia de Dios. Y bajo su misericordia, a través de su Hijo Jesús, Él lo hizo posible. Les voy a contar una historia. Esta semana jugó la Vinotinto, ¿verdad? La selección de fútbol de Venezuela. Y un día antes del juego, en las redes sociales corrió un video de un niño, 9 años, eso fue en Chile. Estaba una multitud en las afueras del hotel. El niño muy emocionado, llorando. Un periodista le preguntó, y eso es lo que aparece en el video. Le hizo una pregunta. Él le preguntó, ¿qué significa para ti la Vinotinto? No sé si lo lograron ver. Después, bueno, me enteré que tenía 9 años, muy emocionado. En ese instante él respondió, la Vinotinto es mi vida. Y esa respuesta me llevó a traerles a ustedes la pregunta, para que allí en su lugar siga reflexionando. ¿Qué significa para ti? Para que usted siga allí reflexionando. ¿Qué significa para ti Jesucristo? ¿Qué significa para ti Jesucristo? Es una respuesta que solo Dios debe saber, debe conocer. Es allí usted, en esa intimidad, escuchando esta reflexión. Y yo me decía que esa respuesta es entre usted y Dios. Pero esa respuesta debe llevar más que palabras. Mis hermanos, cada uno de nosotros sabe lo que Dios le está exigiendo. Temprano en la clase hablábamos de Juan 15, ¿verdad? Y yo decía entre mí, no voy a hablar mucho porque voy a hablar de la prédica. Porque se relacionó mucho con eso de lo que Dios le está demandando a usted allí. Y es, como les decía, es su intimidad con Dios, allí, desde ese momento de reconciliación. Recuerde que hemos sido transformados. Debe pasar algo luego de la transformación. Y apartando todo sentimiento, apartando a ese niño que estaba ahí llorando, ¿qué significa para ti Jesucristo? Y en las clases, y bueno, no sé si lo he hecho en la prédica, pero siempre hago referencia a algunas canciones. No porque son malas o porque no las debemos cantar, sino porque a veces pienso que somos muy ligeros en cantarlas y nos falta como ese entendimiento al cantarlas, ¿ok? No quiero decir, voy a volver a repetir, no quiero que se malinterprete, que no debemos cantarlas, no, sino que debemos cantarlas con el entendimiento. Una de ellas, son solamente dos, me llamaron mucho la atención. Yo quiero más de ti, ¿sí las recuerdan? Y habitar en tu presencia, y dice la parte, menguar para que crezcas tú. Le decimos a Dios que queremos menguar para que Él crezca. Y si cantamos esa letra, ¿por qué entonces nos limitamos a hacer la voluntad de Dios? Me preguntaba, ¿por qué aún los obreros son pocos? Y refería a la clase esta mañana porque
se tornó hacia eso. Nuestro hermano Toniel decía que Juan 15 en la Big era un poco más tajante de lo que la maestra estaba comentando, y es así, es mucho más profundo. Pero a veces lo tomamos muy a la ligera. Y por eso les pregunto, ¿por qué los obreros son pocos? Y hay otra canción, esta me gusta bastante, me gusta. Dice, y ahora yo te amo. No sé si, no soy muy de cantar, pero por siempre te serviré. ¿Sí la recuerdan? Hasta que no quede más aliento en mí. Hasta que vengas por mí. ¿Sí se la saben? Hasta que no quede más aliento en mí. Hasta que vengas por mí, yo te serviré. Entonces, ¿por qué los obreros son pocos? Estas letras de estas canciones pueden dar respuestas a esa pregunta: ¿qué significa para ti Jesucristo? Pero como ya les dije, que sean más que palabras. Lo que hemos leído en 2 Corintios, el 21 dice, al que no conoció pecado, ¿sabe quién fue ese? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Estamos siendo justicia de Dios? Con nuestros hechos, con nuestras acciones, con esa acción, más que todo, con esa acción, hemos sido transformados. ¿Qué ha pasado luego? Y Pablo, en Hechos 9, podemos buscar en nuestras Biblias, nos da un ejemplo. Hechos capítulo 9. Pablo no escapó del proceso de reconciliación de Dios. Veamos en Hechos 9, ese llamado del apóstol Pablo. A lo mejor lo podemos leer. Y por eso les decía, recuerden su momento, recuerden ese tiempo de reconciliación. No puede ser algo simple para nuestras vidas. Creo que debe ser lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. Conocer a Cristo. Hechos 9. Perdón. Voy a leerlo y para que ustedes me sigan. Dice, bueno, el 1 y el 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Sabemos la historia de Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos. Mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cada uno de nosotros tuvo su momento, tuvo ese tiempo de reconciliación con Dios. Usted allí lo sabe. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén? Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Fue entonces donde Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Puede ser que su momento de reconciliación no fue tan extraordinario, o no lo voy a llamar así. Su momento de reconciliación sí fue extraordinario, así como el de Saulo. El detalle ha estado que no le hemos dado la importancia. Pero quiero que vuelvan a leer el versículo 15. Porque instrumento escogido hemos sido. Ha sido Saulo, dice la palabra. Porque instrumento escogido hemos sido para llevar el nombre de Dios a toda criatura. Amén. Y luego que aconteció eso, dice que pasaron algunos días, y quiero leer el verso 20. ¿Qué pasó luego de la reconciliación? Versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Amén. Gran ejemplo de Pablo. Entonces, en la transformación existe la acción. Luego de allí vemos un Pablo abocado al servicio de Dios, a las misiones, al trabajo en la iglesia, al servicio de los hermanos. Un gran ejemplo. Pablo nos recuerda a nuestro encuentro con Dios. Lo que les decía al principio, recuerde su momento. Yo le preguntaba: ¿qué ha pasado después de allí? ¿Qué ha pasado luego que me he reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesús? Pienso que Pablo nunca olvidó su primer amor. Día a día pudo darse cuenta que no se merecía la reconciliación. Y eso lo llevó a dar su vida al servicio a Dios. Recuerde, somos nueva criatura. Somos hijos de Dios. No podemos escapar del llamado de Dios. No podemos escapar de ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros.
No solamente es tener la salvación, es ahora qué hacer con ella. Les decía, en la transformación existe la acción. No podemos escapar de ese llamado de Dios. Usted es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Pablo fue llamado y recibió el Espíritu Santo. ¿Hay alguna diferencia entre nosotros? Creo que no. Fuimos escogidos, aceptamos la reconciliación y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 10. Efesios capítulo 2. Y quiero que usted me siga porque lo voy a leer en una versión, otra versión, que es la palabra de Dios para todos. Versículo 1, ¿lo tiene? Efesios 2. Dice esta versión, la palabra de Dios para todos. Versículo 1. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Versículo 2. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Verso 3. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseaba o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Verso 4. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Verso 5. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Verso 6. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Verso 7. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Verso 8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Verso 9 y 10 para culminar. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús, en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Recuerda la pregunta: ¿qué ha pasado luego que me reconcilié con Dios a través de su Hijo Jesús? Y me voy a detener en el verso 10 un poco. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La versión que acabo de leer dice, para que nos ocupáramos de ella. Nos estamos ocupando en las buenas obras que Dios tiene planeado, que Dios ya ha planeado. En la transformación existe la acción. Hemos sido transformados para ocuparnos de la obra de Dios. No podemos seguir ocupándonos en los deseos de la carne. Versos 2 y 3 de Efesios 2. Lo voy a leer de nuevo. Antes vivían pecando igual que todo el mundo,
y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Como les decía, mis hermanos, no podemos seguir ocupándonos en malgastar nuestro tiempo. Hoy en día existen montones de distracciones. Ya el trabajo es una distracción para nosotros. Lo voy a decir así. Dios nos bendice con el trabajo, pero a veces llevamos trabajo para la casa. Y a veces estamos de lunes a viernes en el trabajo. Y el sábado y domingo estoy muy cansado. Pero no recordamos quién nos dio el trabajo. Y estamos tan cansados que sábado y domingo nos olvidamos de esas obras que ya han sido preparadas para que nosotros nos ocupáramos en ellas. Quiero leer rápidamente Mateo 6, el 20 y el 21. Mateo capítulo 6, el 20 y el 21 dice: si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y conseguí, o lo voy a decir de esa manera, la clave de Pablo en Gálatas 2:20. Muchos se lo saben, muchos lo leemos, pero hay una diferencia entre leerlo, hacerlo. Hay mucha diferencia entre leer la Biblia y ponerla en práctica. Y es por nosotros mismos. O sea, esto lo hacemos difícil. La palabra de Dios la hacemos difícil, porque nos cuesta obedecer lo que en ella dice. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Apocalipsis encontramos los mensajes de las 7 iglesias. Capítulo 2 de Apocalipsis. No voy a compararnos con esas iglesias, no es el mensaje, no. Pero sí tomaré dos tiempos diferentes o dos mensajes diferentes. Pienso que son dos extremos del amor de Dios. Cambié la palabra porque iba a decir que eran dos extremos de exhortación. Pero luego recordé Hebreos 12, 6 y 7, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces me acordé de Hebreos, o el Espíritu mismo, que dice que Dios ama disciplina. Entonces quise cambiar y poner esos dos extremos que vamos a escuchar, dos extremos del amor de Dios. En Apocalipsis 2 le daré esos dos extremos del amor de Dios. Uno lo veo más suave que el otro es un poco más fuerte. Son dos iglesias diferentes. Y el primero está en Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Usted, desde que comenzamos la reflexión,
ha estado pensando en ese primer momento de reconciliación. El segundo está en Apocalipsis 3:16. Ese es el más fuerte. La iglesia de la Odisea. Recordemos que son mensajes para las 7 iglesias, son creyentes. Y les digo que ese es el más fuerte. Ya ustedes conocen el contexto. Dice el 3:16. Pero por cuanto eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es tiempo, mis hermanos, de ocuparnos en la obra de Dios. Dios hoy le está exigiendo a cada uno de nosotros su tiempo, su servicio. Todo lo que tenga usted en su mano, conocimiento, sus experiencias, para exaltar la gloria de Dios. Y en la clase, una de nuestras hermanas hacía referencia al 2025 y decía que se necesita obreros para la mies. Se necesita líderes, se necesita grupos de trabajo para seguir ocupándonos en la obra de Dios. Todo lo que está hoy en su vida es gracias a la misericordia de Dios. Y nuestro pastor siempre decía, o venía diciendo este año, Jesucristo dio todo por ti. ¿Qué has dado tú por mí? Vamos a estar orando, mis hermanos, cierren sus ojos y sigamos reflexionando en este mensaje. Padre, te agradecemos, Señor, este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos pedirte perdón, Dios. Cada uno de nosotros sabe que debemos seguir glorificando tu nombre, Padre. Sabemos que lo que estamos haciendo para tu gloria es poco, Señor. Sabemos, Señor, y te pedimos perdón porque nos ha exigido cosas que aún no hemos cumplido, Padre. Y necesitamos cada vez más, Espíritu Santo, redarguye los corazones en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a reconocer nuestros errores, a dejar ese viejo hombre atrás, Señor, y a cumplir con cada llamado que tenemos, Señor. Gracias por la salvación. Sabemos que la necesitamos, sabemos que tenemos que estar apegados a ti como esa roca eterna. Sabemos, mi Dios, que te hemos incumplido en muchas cosas, Padre, y que debemos reconocerlo en este tiempo. Gracias por la gran reconciliación que nos has dado a través de tu Hijo Jesús, y queremos que esa transformación día tras día nos lleve a una acción, Señor. Que no seamos hacedores olvidadizos de tu palabra, que podamos cumplir tu palabra, que no lo hagamos más difícil, Señor, sino que solamente la cumplamos, Padre. Queremos poner nuestro tiempo, nuestra disposición en tus manos, a tu servicio, Padre, ocuparnos para tu gloria y para tu honra, Dios. Gracias, Padre, porque tu iglesia está preparada para honrarte, para servirte. Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás grandes cosas con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a llevar frutos en abundancia, Padre. A llevar frutos de arrepentimiento, Señor. A estar siempre apegados a ti, a través de la oración, a través de tu palabra. Y que ese hecho nos lleve a una acción de hacer, de ocuparnos en tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver al hermano que necesita. Ayúdanos a ver la necesidad en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos confronte día tras día para gloria de tu nombre, Dios.
no negándonos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, sino a ser fieles a ti, Padre, obedeciendo tu palabra, Padre. Gran cosa has hecho por nosotros, Dios, que has enviado a tu único Hijo para poder acercarnos a ti. Ayúdanos a entender cada vez más esto y a saber que necesitamos ponernos a tu servicio, Padre. Gracias, porque tú has transformado nuestras vidas para ocuparnos en tus obras, Señor. Alabamos tu nombre en este tiempo y te glorificamos, Padre. Te exaltamos, Señor. Mueve corazones, Espíritu Santo. La mies es mucha, Señor. Tú lo sabes. Hemos orado y los obreros son pocos. Ayuda, Padre, a tu pueblo a levantarse con un espíritu de poder, Padre, para tu servicio, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, mi Dios, con acciones de gracia, dándote a ti toda la honra y la gloria por este día. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Y bueno, gracias por escucharme.